Bueno, buenos días. Eh, digamos, la idea sería, a ver, lo charlamos ahí en pantalla con Mariana, porque viendo, trabajando con ella, hizo un escrito que me parece muy interesante. No sé si te parece, Mariana, de que vos Sí, plantees el escrito, sí, porque es una Regio, perfecta, para mí es una muy buena síntesis de la primera parte de bien, la clase, porque esta clase yo creo que es bastante clara en ese sentido, porque tiene la primera parte que es toda la cuestión de approach que él hace, digamos, Lacan hace sobre el tema de la lógica matemática, cómo introduce la cuestión de cómo se apoya, digamos, en este tipo de pensares y en este tipo de discursos. Y la segunda es muy clara porque termina conformando, digamos, todo lo que sería lo último que él va a decir sobre el grafo, y es una cuestión muy interesante porque prácticamente le pone un nudo muy interesante, cierra muy bien lo del grafo y después ya no lo vuelve a plantear. Pero entonces, esta primera parte, yo diría que, o esta primera clase, no sé, que vamos a tener, trabajaríamos sobre esta primera parte de la clase. bien. Gracias, Osvaldo. Bueno, en este capítulo, Lacan empieza con un chascarrillo, ¿no? Con dice que él recibió un regalo, ¿no? Y el regalo fue criticado por el estilo, por un lingüista, y que le dice que su estilo es complicado. Estoy de acuerdo con el lingüista, y de que él se comparaba con Freud, ¿no? Cuando pone Freud y yo, ¿no? Y ahí cuenta esta anécdota de la sardina, ¿no? De la lata de sardina, que la lata de sardina no lo miraba, ¿no? Que él podía mirar a la lata de sardina, pero que la lata de sardina no lo podía mirar a él, ¿no? Como si la lata de sardina fuera Freud. Y de esta primera parte, lo que me parece interesante, porque él hace saltos así como que bastante difícil de conectar, y dice como Freud y yo deja planteada, estoy leyendo la página 84, la de Paidós, dice Freud y yo planteada la pregunta, ¿de dónde me ubico en esta pareja? ¿No? Esto es lo que me parece como importante para después continuar de esto de la ubicación, dónde me ubico como en esta pareja, ¿no? Y después dice que la mínima exigencia se trata de hacer psicoanálisis, ¿no? Y la reubicación del sujeto. Volvemos a esto de la ubicación del sujeto en su posición auténtica, ¿no? Bien. Desde el origen, dice Lacan, hace depender al sujeto del significante, ¿no? Significante, aporte de la lingüística. Porque yo pensaba cómo Lacan toma de todas las disciplinas, ¿no? Matemática, topología, lingüística, economía, en el caso del capitalismo, cómo él va tomando conceptos de diferentes disciplinas, pero tengo la sensación que es para agujerear esos conceptos, ¿no? Esas disciplinas, esas ciencias, ¿no? Para encontrarle la fisura, el hueco, ¿no? Y él, a partir de ahí, por supuesto, crear su propio concepto en relación al psicoanálisis, ¿no? Al discurso del psicoanálisis. Entonces dice, hace depender al sujeto del significante, aporte de la lingüística, y plantea, acá me voy a detener un poco, la fonología, el material fonemático. Lo fonemático trata de los sonidos de la lengua. Aquí podemos hacer una distinción entre la polisemia, fenómeno del lenguaje
que consiste en que una misma palabra tiene varios significados, o sea, en relación a la polisemia lo que se acentúa son los significados de la palabra, que los relaciona con el sentido de las palabras, diferente, acá me hizo pensar esto, diferente de la polifonía, ¿no? La polisemia diferente de la polifonía. Y la polifonía, digamos, la definición es la combinación de los sonidos de varias voces o instrumentos, ¿no? Y acá me parece interesante porque él viene hablando de el discurso sin palabras, como si dijera discurso sin significantes. A nosotros como analistas nos hace bastante ruido eso. ¿Qué quiere decir discurso? Porque es un oxímoron, ¿no? Como un discurso va a ser sin palabras si lo que caracteriza el discurso son las palabras. Bueno, es como enigmático eso que él escribe en la primera clase, ¿no? En el pizarrón. Y este discurso sin palabras se me había ocurrido que era un discurso sin significantes, un discurso con sonidos, ¿no? Ya que el significante tiene sentido y los sonidos son sin sentido, que va a la letra. Cuando Beckett dice la despalabra, ¿no? Que él trabaja acá, trae a Beckett en uno de los capítulos anteriores, ¿no? Y en este sentido, como la letra, que es sin sentido, nuestra clínica es una pregunta para que la discutamos, cuando hablamos de los aportes y las discusiones, ¿apuntaría entonces a este sin sentido? ¿Al discurso sin palabras? ¿A la despalabra? Bien. Más adelante, Lacan tomará este sin sentido, esto en seminarios posteriores, perdón que me adelante, creará el neologismo Lalang, ¿no? Que podríamos pensar cómo este sujeto fue hablado por este otro primordial, ¿no? Que capaz que apuntaríamos del discurso, de la palabra, de los significantes que tienen sentido al sinsentido, ¿no? Bueno, para que lo pensemos, ¿no? Y como el recién nacido no escucha significantes, escucha sonidos, ¿no? Hasta que se hace usuario de la palabra el infant y comienza a adquirir los significantes, ¿no? Lo simbólico. Bien. Después Lacan toma el discurso lógico-matemático, ¿no? Realmente ahí, qué lío es pensar en la lógica, en la matemática. Ahí Mónica capaz que nos desburre un poco. Se me había ocurrido a mí que en relación a lo matemático, el álgebra toma las letras, ¿no? Capaz que tiene que ver por ahí, pero esto es un invento mío, no me crean mucho, lo ponemos a discutir, ¿no? Y ahí, cuando Lacan dice, ¿a qué se refiere cuando habla de esta práctica lógica, ¿no? Y entendemos, o por lo menos yo entiendo, que se refiere a la lógica como disciplina, o sea, la definición de la lógica es una disciplina de la filosofía que estudia los principios generales que rigen el conocimiento humano, y esto me parece importante, sin referencia de los objetos, ¿no? Es como la lógica toma la pura palabra, ¿no? Se desprende como de la cosa, ¿no? Y lo que interesa en la lógica son las proposiciones, y las proposiciones sin sentido. Lo que importa es que se cumplan estas proposiciones, ¿no?
que las construcciones no se contradigan, ¿sí? ¿Qué sé yo? Se me ocurre, por ejemplo, si todos los hombres tienen alas y todos los seres con alas vuelan, por lo tanto, los hombres vuelan, ¿no? Estas son las proposiciones lógicas, que no importa el sentido y el contenido, sino que se cumplan estas proposiciones. Posiblemente Lacan haya tomado de esto, ¿no? Del sin sentido, porque no tiene sentido que los hombres tengan alas, etc. Bien. Lacan habla de esta lógica que incorpora la lógica al discurso matemático, ¿no? Ya que este discurso también parece estar referido de manera independiente de los objetos, ¿no? La matemática rompe completamente con los objetos, con la referencia, que también hace acá Lacan cuando habla de la lingüística, ¿no? del saber textual y referencial, como en el signo sociriano él lo invierte y, digamos, predomina el significante, fuera del concepto, ¿no? O fuera de la cosa. Además, se presenta, acá él plantea, en relación al discurso matemático, ahí él dice, como que divide el discurso matemático del sujeto matemático, ¿no? Que dice que es sin error, ¿no? Como que, bueno, como si estuvieran separados, ¿no? El sujeto matemático de la matemática. Bueno, ahí podemos pensar el sujeto, la ciencia en sí, del sujeto que hace ciencia, o el científico, ¿no? Podríamos como separarlo o unirlos, no lo sé. Hoy se cuestiona también eso, ¿no? ¿A quién sirve la ciencia? ¿Para quién trabaja la ciencia? Bueno, son discusiones que me imagino que en el interno, en la interna de los científicos se harán o no, no lo sé. Dice que el discurso matemático tiene dos características, o por lo menos acá lo trabaja así: un discurso sin equívoco y dice sin equívoco y que no lee, no recuerdo, ahí me perdí, un discurso, y de pura escritura, perdón, un discurso sin equívoco y de pura escritura, ¿no? Por no estar referenciado a ningún objeto fuera de sí mismo, ¿no? Realmente es como enigmático lo que él pone, un discurso sin equívoco y de pura escritura, ¿no? Como que, ¿en qué nos serviría esto para nosotros como analistas, esto que trae Lacan, ¿no? Porque pensaba que lo extremo y paradójico de esta disciplina, de esta ciencia, la matemática, son las inexactitudes que tiene este discurso de la ciencia, ¿no? Matemática, lógica, un discurso sin equívoco y completo. Y Lacan toma, como recién decía, que me parece que él toma los agujeros de la ciencia, las inexactitudes, ese resto que no puede abarcar la ciencia, trae el ejemplo de la paradoja de Russell y los teoremas de incompletud de Gödel, ¿no? Paradoja de Russell, esta del catálogo, de los catálogos que no se contiene a sí mismo, y que son paradojas que no se resuelven, que hay un resto que la matemática no puede resolver, ¿no? Quizás este es lo que trae Lacan, hablando del resto, del objeto A, porque acá lo que crea un poco Lacan es el discurso, lo que crea es un objeto A, una producción como objeto A. Bueno, acá este resto la matemática no lo puede abarcar, aparentemente, ¿no? Lacan contrapone a este discurso sin equívoco y de pura escritura
acá toma él, al discurso fundamental, que es solo de equívoco, ¿no? Cuando él dice que la estructura es un vacío, la estructura es solo el equívoco, lo que significa para nosotros el equívoco. Lo que la matemática, la ciencia podría dejar de lado y que siempre trata como de encontrarle un sentido, de darle una explicación, me parece muy bien, si no, no habría vacunas, no sé, pero que la ciencia se encargue de la ciencia y nosotros nos encargamos del resto, ¿no? De esto que no cierra, ¿no? Acá pone esto del discurso fundamental nuestro, que es el equívoco, sino que está hecho del deslizamiento de la significación, enunciado, enunciación, que después, por supuesto, en el grafo va a desarrollar, en el primer piso esto ya lo desarrolló, el preordenado, el código y el mensaje, que después la transformará en lengua y habla, ¿no? Bueno, esto va en el primer piso, después en el segundo piso, que es el punto 3, lo vamos a desarrollar después, y dice que este es el discurso fundamental, ¿no? De la significación. Con esto, creo, Lacan intenta llevarnos a que, por más pretensión de falta de equívoco, exactitud, completitud que se tenga, siempre aparece alguna falla, algún agujero. Y esa falla, ese agujero, representado también por la metáfora de la vasija, no es algo que debamos intentar abolir, sino todo lo contrario. Lo agujereado, lo inexacto, el desencuentro, el equívoco, el malentendido, eso que la ciencia, la lógica y la matemática, y también el discurso capitalista, tiende a obturar, es justamente lo más representativo del sujeto, lo más singular del sujeto. Que después acá, él en el punto 3, trae ahí el rasgunario, ¿no? Quizás ahí es lo más singular del sujeto, ¿no? Pero, bueno, después vamos a desarrollar el grafo. Perdón que vaya y vuelva, vaya y vuelva. Por ejemplo, ¿no? La neurobiología pretende que el sujeto sea idéntico a sí mismo. Busca en la genética la explicación del sufrimiento, ¿no? Tapar ese dolor de existir, ¿no? La angustia es como mal vista, que para nosotros no es mal vista, es muy bien vista. No es que vamos a provocar la angustia en el paciente, en el analizante, pero cuando se angustia, sabemos que está cerca de ser más sujeto. No sé cómo llamarlo. Pone nombre a las patologías, ¿no? Trata de encontrar una pastilla para calmar el dolor. Podremos pensar domesticar la pulsión, ¿no? Como si la neurobiología quisiera domesticar la pulsión, ¿no? O el goce, ¿no? Ordenar el goce, ¿no? Normativizar el goce, ¿no? Por ejemplo, cuando un terapeuta nos dice, tenés que hacer aquello porque esto no te conviene, ¿no? El psicoanálisis viene a postular que esto que no te conviene para una instancia es lo que conviene para otra instancia, generando ahí un conflicto, ¿no? Por ejemplo, el caso del síntoma, ¿no? Donde tenemos un conflicto entre el sentido manifiesto del síntoma, el yo, el que dice, me quiero sacar esto de encima, no doy más, ayúdeme doctora porque esto no puedo seguir así,
sufrimiento del yo, lo que de alguna manera no le conviene al yo, pero por otro lado, en el síntoma hay una satisfacción pulsional o goce en ese síntoma. Por eso es como uno va trabajando y va haciendo círculos hasta llegar al goce ese del que el sujeto no se quiere desprender. Dice con la palabra que sí, la queja, por ejemplo, pero por otro lado hay un goce ahí en donde se satisface. ¿Sí? Por supuesto no estoy hablando de la intencionalidad, ¿no? Este sujeto sí sufre. El tema es que vérsela con ese goce, o sea, el tema es cómo vérsela con ese goce que hay en el síntoma, que el sujeto no quiere ceder, ya que le proporciona un beneficio secundario. Quizás acá podemos pensar en el plus de gozar, ¿no? En ese excedente, en ese goce fijo y podrido que encuentra en el síntoma y que no, esa acumulación que no quiere ceder. Porque pensaba en esto en el capitalista, cuando el capitalista acumula, ¿no? Saca del trabajo y del cuerpo del obrero, saca ese plus y acumula ese plus, ¿no? En horas de trabajo del obrero, ¿no? Bueno, quizás podamos pensar que el neurótico hace lo mismo, ¿no? Le cuesta el cuerpo, ¿no? Y acumula goce en otro lado, en el síntoma, ¿no? Esta acumulación, este plus, este excedente. Bien, el capitalismo tiende a sacarle al sujeto lo propio de sí mismo, que es su modo singular de goce, lo real y nacible, frente a las diferentes ofertas de tratamiento, psicoterapia, objetos de consumo, gadgets, que el mercado fabrica para tapar los orificios, para enmascararlos, para enmascarar el equívoco, esa ansia, ¿sí? Ese agujero. Realmente me pareció muy buena él viene hablando de la vasija, el pote, y cuando la vasija la agujerea, ¿no? Esta vasija agujereada se encuentra entre el valor de uso y el valor de cambio, porque esa vasija agujereada no sirve ni para venderla ni para usarla, ¿no? La pone en el museo, bueno, hay un goce de la belleza, bueno, ¿no? Me pareció muy interesante que no es ni una ni otra cosa, ¿no? Bueno, después vamos a seguir hablando quizás de esto. Me acordaba esto de Banksy, es un grafitero inglés famoso, no sé si lo conocen, me parece interesante todos los grafitis que hace, no se lo conoce, bueno, y todo un mito en relación a él, que en una subasta había una obra de él, en una subasta le ponían precio a esto, este objeto fabricado por él, pasó a ser una mercancía o intentaba hacer una mercancía, y cuando terminó la subasta, él hizo como un mecanismo donde rompió como una papelera su obra, ¿no? Bueno, me pareció como, volvemos a esto de la vasija agujereada, ni valor de uso ni valor de cambio, ¿no? Bueno, me fui del tema. En contraposición a este discurso, del discurso capitalista o el discurso de la ciencia, de universalizar o de que para todos iguales, tapar la singularidad del sujeto, su modo singular de goce,
Y a esta búsqueda de encubrir estos orificios, estas representaciones del vacío constitucional del sujeto. Si hay algo que nos provoca, podríamos decir, goce, es el vacío, ¿no? Una cosa bastante paradójica. Si alguien de afuera nos escuchara, quizás diría que no estamos bien de la cabeza, estoy de acuerdo, porque nosotros somos como hacemos propaganda a la angustia, digamos, o al dolor de existir, ¿no? A esa mínima angustia, no estoy hablando del exceso de angustia, pero sí que a esa tensión por vivir, ¿no? A ese precio a pagar de esa tensión por vivir, ¿no? Bien. Lacan, bueno, viene a plantear la estructura como la estructura del vacío. A mí me llamó la atención cómo Lacan va, vamos a hablar del primer Lacan, del segundo Lacan, el tercer Lacan, bueno, en el tiempo. El primer Lacan habla, digamos, el predominio de lo imaginario, ¿no? El segundo Lacan, el predominio de lo simbólico, y que la estructura es la estructura del lenguaje, metáfora, metonimia, tesoro de lo significante, ¿no? Que un sujeto se representa por un significante, bueno, todo esto va a ser desarrollando y termina diciendo que la estructura es del vacío, ¿no? O sea, vacío de significante, porque acá en este seminario Lacan, digamos, como que plantea como que el otro es el vacío, ¿no? El otro grande, ¿no? Como primero decimos que es los tesoros de los significantes, bueno, ese tesoro queda vaciado, ¿no? Ya no es más tesoro de los significantes, sino vacío, ¿no? Bastante curioso, pero bueno, es para que lo vayamos pensando, ¿no? Esto del sonido, bueno, que no dice nada. Bueno, que este vacío o este pote, que es lo único que le devuelve la dignidad al sujeto, ¿no? Qué sé yo, se me ocurría de la dignidad del sujeto es que este sujeto pase de esta fijación de goce en el síntoma, por ejemplo, de este plus, de este excedente que toma el sujeto del síntoma, cómo pasar a vaciar eso, ¿no? Y ese vacío es lo que va a dignificarlo, ¿no? Y pasar de ese otro grande, como el título del seminario, al otro pequeño, el otro pequeño como ese objeto perdido que hace de causa, ¿no? Como que la causa está perdida, bueno, como objeto de causa, ¿no? Que es la misma nada, porque, bueno, el objeto A es nada, ¿no? Justamente es el vacío. Nada de algo, ¿no? No nada de nada, y la diferencia. En esta estructura del vacío, en esta estructura de corte, la pérdida del objeto, por ejemplo, acá él toma el ejemplo del seno. Aquí Lacan plantea que esta pérdida del objeto, esta pérdida de goce, esta renuncia al goce, se recupera en el plus de gozar, concepto que toma de Marx, ¿no? Acá ya termino, si Osvaldo, pensaba si la apuesta sería renunciar al plus de goce, no sin satisfacción, ¿no? Porque quizás podemos pensar, no sé, es una pregunta que me hago o que les hago, es la diferencia entre si hay diferencia entre plus de gozar y goce, ¿no? No podemos vivir sin goce, y no sé si podemos vivir con el plus de goce, ¿no? Entonces, si hay diferencia entre el goce y el plus de goce, ¿no? Y el plus de gozar, digamos, en el plus de gozar hay una ilusión de un goce pleno, ¿no? De alcanzar el goce absoluto, ¿no? Y me pregunto si ese
plus de gozar está en el fantasma, ¿no? Ahí como que ahí tiene la ilusión el sujeto que alcanza el objeto, ¿no? Que lo ilusiona, bueno, esta ilusión de que el capitalista la tiene a todas, ¿no? Bueno, ambos pierden de diferente manera, pero si en el fantasma se recupera ese goce, ¿no? Como a modo de plus de gozar, ¿no? Una pregunta. Queda como tu pregunta, digamos. Ah. Claro, porque, bueno, no sé cómo. Sí, ahí, quedemos ahí, Osvaldo. Sí. Gracias. Bueno. Gracias. Bueno, yo voy a tratar de ubicar un poco cuestiones que me trae la lectura y que me parece que Mariana ha ido apuntando a toda esta parte, de acuerdo a cómo lo charlamos. Yo me detengo en la palabra cuando Lacan escribe la palabra vivo. Escribe la palabra vivo. Es decir, en el sentido de que ahí quiere poner algo de resto. Tanto es la palabra vivo es que cuando le hacen esa cuestión entre ese escrito de Lacan y yo, ¿no? Freud y yo, ¿no? En el sentido de la latita, un poco lo que dijo Mariana, ¿no? Cuando dice, tú ves esa lata porque la miras, le dice el pibe que estaba navegando con él. Pues bien, ella no necesita verte para mirarte vos en ella, sería. Hay una cuestión acá entre el ver y la función del ver, la función de la visión, digamos así, y la cuestión de mirar realmente. Hay algo ahí, en el mirar, que escapa, se pone fuera, pero estando dentro de aquel que ve. El mirar tiene esa ventaja, dice, y donde digo a un vivo, Freud, no necesita verme para mirarme en él, ¿no? Es decir, un poco, incluso hay toda una cuestión acá que plantea Lacan, en el sentido medio duro, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, en otras palabras, más vale un perro vivo que el discurso de un muerto, ¿no? Es como matarlo, es decir, ¿por qué? Porque la cuestión del tuer, ¿no? La cuestión del matar a través de la palabra, el matar a través de la palabra, no es justamente el asesinar al otro, digamos, ¿no? Sino que es matar eso vivo, pero que en realidad no es matarlo, sino que es recuperarlo en aquello que existe, aquello que tiene que ver con la existencia. Que según Lacan, la existencia es lo más vivo de lo vivo. Eso es lo que él plantea. Desde luego no toma el discurso de la existencia. El discurso de la existencia lo tomo yo. Pero lo que quiero decir es que de alguna manera está en juego esto que es lo más vivo de lo vivo. Hay otra parte que plantea esta cuestión de esa palabra vivo cuando está hablando de la cuestión del discurso matemático, pero no se olvida del matemático, no se olvida del fulano que está haciendo discurso matemático. Es decir, el fulano, el matemático, es alguien que se basa en el lenguaje, que sería, digamos así, el discurso fundamental o la lengua fundamental, el lenguaje, digamos, para, como está más vivo que la vida misma, en la medida que él no es un animal, como diría
Aristóteles un animal razonador y hablante, son logon exon, ¿no? Es una cuestión que lo plantea Lacan acá también, ¿no? Cuando plantea esta cuestión que le faltaba a Aristóteles, o le falta en general a la ciencia. Cuando plantean que es una manera zoológica de ver a lo humano, es una manera biológica de ver a lo humano. Ahí, entre lo zoológico, lo biológico y lo humano, necesariamente hay un salto. Un salto en donde está lo vivo, o lo más vivo de lo vivo. O sea, un salto en donde está aquello que es humano superior o sobre lo biológico. Volviendo a este punto vivo, dice, es la distinción de la forma y el formalismo. Intentaré plantear esta cuestión. Entonces establece esta cuestión de la homología, la necesaria homología que tiene que tomar la ciencia para encontrar esta cuestión de que el hombre como tal está más allá de lo zoológico, digamos así, está más allá de lo zoológico. Entonces plantea, recupera a Cogère, en el sentido de que era el filósofo que de alguna manera más le daba letra a Lacan. Cuando Cogère es un tipo que trata de rescatar esta cuestión de justamente de lo más vivo de lo vivo. Cuando dice, por ejemplo, esa cuestión, digamos, en donde también Cogère y a Russell, ¿no? Un poco lo que decía Mariana, en el sentido de ese catálogo que no existe el catálogo que dé la totalidad, que explique la totalidad del conjunto de aquellos elementos que no se contienen a sí mismos, ¿no? Acá se trata de eso. Pero el hecho de que no nos contengamos a nosotros mismos nos hace humanos. Es decir, nos permite justamente el existir. Y ahí voy a esta cuestión, lo último que planteaba Mariana, que se hace la pregunta, yo me la trato de contestar, la pregunta. Es esta cuestión en donde se plantea la cuestión de los goces, ¿no? Se plantea la cuestión de los goces. En el sentido de si el plus de gozar, que sería realmente, desde mi punto de vista, sintomático y fantasmático, es hasta donde insiste la cuestión del discurso psicoanalítico, donde insiste la escena transferencial entre el analista y el analizante, en donde se trata de buscar esa cuestión de aquello que le hace al analizante el plus de gozar. El plus de gozar es, eso lo vamos a tratar de ver después cuando veamos el grafo, el plus de gozar tiene que ver con esa cuestión que partiendo del deseo del gran otro, del deseo del otro, se espeja y aparece en lo que del otro lado, ya del otro lado de la curva, aparece la cuestión del fantasma. O sea, el deseo del otro adquiere forma a través de la cuestión del fantasma. Pero hay ahí una cuestión que un poco lo veía y lo discutíamos el otro día con Mariana. Es decir, si el plus de gozar es lo máximo que se puede, es lo que se puede pensar, bueno, yo digo que no. Yo digo que no. Yo digo que justamente para operar el psicoanalista sobre el plus de gozar del psicoanalizante, que es un gozar ya comprometido en haber tué, o sea, haber matado con el significante a lo que es el goce total,
o innato, que es excesivo, totalitario, no resuelto, abierto, etcétera, etcétera, que tiene que ver con la cuestión de la alianza lenguajera. Ese goce que es total, pero que hay que domesticar. Lacan plantea un neologismo. El neologismo es dombresticar, dice. Dombresticar, que es un neologismo que hace entre domesticar y hombrificarlo, sería, ¿no? Es decir, el dombresticarlo. Dombresticarlo. Y lo que hace el hombre es, justamente, es dombresticar ese goce que si no lo hace lo puede llevar a la muerte. Pero no es porque, desde mi punto de vista, no es porque hay pulsión de muerte, sino porque es un goce al cual hay que dombresticar, apalabrar, para que no nos lleve a la muerte. Osvaldo, ¿te puedo ahí hacer una...? Entonces, perdón, entonces lo que Sí. quiero terminar es que necesariamente yo creo que cualquiera de nosotros como analistas se está parando en algo que está más allá del plus de gozar. Porque da sentido a la propia existencia a la que puede uno gozar de ella, si es que accede a la posibilidad, me parece mayor, de no solo quedar con el plus de gozar. Porque si uno queda, se le plantea al paciente que, bueno, que llegó a la cuestión del plus de gozar, uno no opera, uno está operando desde otro lugar. No sé si se entiende. Está operando desde el yo no soy o yo no pienso. Pero estás operando desde un lugar desde donde estás vos parado, que es abarcativo de esa cuestión. Y para poderlo abarcar tenés que estar en otro lugar. Bueno, hay mucho más para esto. Sí. Ahí me parece interesante, Osvaldo. Sí, avísenme con el tiempo. ¿Estoy? Sí. ¿Sí? Bien. No, pensaba en esto que trae Osvaldo de si uno puede vivir con el plus de gozar. Yo creo que no, que es una vida bastante infeliz, pero no sin el goce, ¿no? Y acá me parece interesante cómo Lacan trae la economía, se sirve de la economía, vamos a hablar de la economía de goce y de una redistribución de goce. Se me ocurre en contraposición a la acumulación de goce que hay en la fijación del fantasma, en la fijación del síntoma, ¿no? Como, trayendo esta conceptualización del capitalista como que acumula, ¿no? Esta fijación y acumulación de goce, de ir de la acumulación de goce a esta renuncia de esta acumulación, perdiendo, para que haya una redistribución de goce. No sé, estoy muy economista. No, pero justamente lo que quiero decir es que cuando se plantea la cuestión de la renuncia al goce, estamos hablando de, al apalabrarlo, al dombresticarlo, digamos, estamos no renunciando al goce, es decir, a la totalidad del goce, estamos renunciando justamente al goce total, pero para quedarnos con una parte de él, para recuperar parte de él. Y yo creo, además, viendo en una vuelta que se estoy planteando, que uno puede llegar justamente a gozar de la existencia, ya no gozar de la existencia. O sea, cuando en el seminario 3 plantea Lacan la paz del atardecer, ahí se plantea en una forma clara para mí, la paz del atardecer, es decir, el gozar de la existencia, no de la vida meramente, no de la vida, no es el lirio del campo, uno no es el lirio del campo, estamos gozando de la existencia. Recupero también a Spinoza en ese sentido, a Spinoza con el deseo del conatus, el tema de la posibilidad realmente de
digamos, gozar de la vida, bueno, ya incluso lo plantea el Eclesiastés de otra manera, ¿no? Pero quiero decir, hay ahí una cuestión que incumbe ya a la existencia, no a la mera vida. Bueno, quedan abiertas la posibilidad de que todos puedan participar. Ya saben cómo es la cuestión de las manitos. Yo voy a dejar acá ubicado. Los que quieran participar levantan la manita. Bueno, fantástico. Así que bueno, están invitados por acá. ¿Alguien quiere participar? Estela y Graciela. Tienen que acercarse. Un poquitito. Es que no hay nada. Que no hay nadie. Así que pasen ustedes. Graciela, se acerca. Acércate. Buen día. Buen día. Gracias. Bueno, muchas gracias a Mariana y Osvaldo. Este asunto de la existencia que me parece que es enorme, ¿no? Es enorme. Es enorme. Es enorme. Es enorme y no está tratado como corresponde. Es tan enorme que no sé ya qué preguntar. Pero lo primero que tenía en la punta de la lengua, digamos, es cómo diferenciar la existencia con lo que llamamos habitualmente el efecto sujeto. Sí. ¿No? En la práctica analítica, pongamos, cuando uno dice que se escuchó algo del efecto sujeto, que suele coincidir con una alegría, por ejemplo, Sí. ¿no? Que tendría que ver con ese goce que vos decías, me parece. Quizá lo que más puedo identificar es la alegría con la existencia. Pero bueno, me parece que es mucho más amplio que decir el efecto sujeto. Exacto. Pero algo de esto creo que hay, ¿no? Si hago un... Claro. Claro, mira, quiero plantear algo que me parece que puede ser interesante. Bueno, tenemos una cinta, ¿no es cierto? Una cinta que dice, ¿no? Dice, en una parte yo pongo, bueno, que las no, bueno, una cinta que dice, desde en una parte, en un extremo, dice, yo soy yo. Yo soy yo en una forma totalmente condensada y holofraseada. Yo soy yo, es decir, yo, ¿no? Yo, ¿no? Y del otro lado de la cinta pongo deseo de la madre. Yo soy yo, deseo de la madre. Ustedes ven que esta cinta, bueno, no, ¿cómo hago? 362. Claro. Ustedes ven que esta cinta... ¿Se ve? Más cerca, acá. No. Acá lo tenés que poner. Bueno, no importa, pero hay que estar... Está bien que lo sostengan, pero más cerca. Está bueno que lo sostenga también. A ver, ¿se ve ahí? Ahí, perfecto, genial. Ahí está. Ok, ya. Se dan cuenta que tiene que ser presencial esto, ¿no? Se dan cuenta. Claro, por la cinta. De otra manera. Entonces, en el mismo lugar, fíjense que ya acá ya estoy empleando ¿qué? Estoy empleando algo que es una superficie. Ustedes ven que la cinta es una superficie. Ya tiene proyección matemática lo que estoy diciendo. En la misma superficie estoy poniendo esto. Ahora, a esta cinta, ¿yo qué hago? Le hago una semitorsión. Le hago una semitorsión y hago lo siguiente. O sea, la cierro, una cinta plana, que escribir en un lado y del otro lo mismo, la cierro haciéndole una semitorsión. Ya cuando estoy cerrándola, cuando la cierro, ahí ya empiezo a perder la visión del asunto. Ya me empiezo a poner medio visco. Me empiezo a poner medio visco porque, ¿qué es lo que me pasa? Empiezo a dar vuelta, pero en este darme vuelta no tengo que volcar, no me quiero morfar la curva.
yo tengo que seguir viviendo tomando la curva, digamos. Porque si vuelco, ya tuve, ya morí, pero en serio, me asesiné, digamos, me suicidé. Yo tengo que seguir viviendo. Y esto prácticamente yo te digo que sigue viviendo, pero sigue viviendo en una forma que me hace perder la visión. ¿Por qué? Porque yo estoy en el mismo plano. La hormiga va en el mismo plano, va en el mismo. Tengo una sola cara. Es decir, cuando yo cierro la cinta y la transformo en una cinta de Moebius, yo ahí pierdo esas dos caras, porque acá ¿qué había? Acá había dos caras, esta cara y del otro lado, sí, pero esto no lo reconoce, es decir, la matemática no reconoce que del otro lado hay algo. Bueno, esto es un poco el juego es un poco el juego de este tipo de discurso, del cual yo no me puedo mover, porque si me muevo ya estoy afuera de este discurso. Entonces estoy tratando de considerar que estoy haciendo un discurso en donde in situ él se explica a sí mismo. Es absolutamente tautológico. Cuando yo estoy fuera de ese discurso, ya estoy fuera de él, ya estoy en otra situación. Entonces, haciendo esta semitorsión, yo digo que esta es la manera en que está funcionando el sujeto del inconsciente, el sujeto del deseo inconsciente. El sujeto del deseo inconsciente va haciendo esto, va dando la vueltita, pero ojo, va la vuelta, pero insisto, sin comerse la curva. Va dando vuelta sin volcar, digamos. Sin volcar. Y si no vuelca, sigue viviendo. Entonces, el problema es que yo esto, ¿cómo lo hago? Es decir, para poder hacer discurso con esto. Y tengo que cortarlo. Si yo corto esto y lo corto, por ejemplo, al tercio de acá, el famoso corte del tercio de la banda de Moebius, me va a aparecer el sujeto que yo quiero mostrar. O sea, que el sujeto está acá, pero yo para hacer teoría con él tengo que cortarlo. Yo estoy vivo y existo como matemático, digamos, yo estoy viviendo como matemático, por eso puedo cortar y puedo pensar esta cuestión y puedo hacer discurso con esta cuestión. Pero para hacer discurso tengo que cortarlo. O sea, es por eso que el sujeto del deseo inconsciente, que nosotros podemos ubicar en el síntoma que encontramos, el síntoma fantasmático que nos plantea el paciente, lo encontramos, pero haciendo el corte. Porque si no, el tipo sigue en esta, la hormiga sigue dando vueltas. Sigue gozando en ese plus de gozar que le da el haber operado con la palabra sobre el goce total, excesivo, totalitario, innato, que hay que operar con la palabra sobre él para que no nos mate. De la participación. Bueno, de la... Buen día, me da un poco de risa porque yo no los veo bien porque me olvidé los anteojos. Ahí está. No los ves. No, los veo un poquito borrosos. La función de la mirada se sostiene. ¿Cuántos conceptos y cuántas cuestiones clínicas? Así que, no sé, voy a intentar con un ejemplo que estoy recordando alguna respuesta posible, ¿no? Sobre el club de gozar y el gozar y pasar a la alegría. Hace bastante tiempo atendí a una niña que venía siempre con muchos, en el decir de Lacan, papelitos de colores, es decir, cadenitas brillantes, pulseritas, una cantidad de lápices maravillosos, etc.
Y bueno, jugando traía plasticolas de diversos colores, bueno, entonces usaba la plasticola sobre el papel muchísimo, hasta que se le empezó a complicar con este exceso de plasticola que medio tapaba lo que ella estaba haciendo, se le desbordaba. Entonces le dije simplemente, lo que sobra molesta. A ella le encantó, para, ¿no? Sorpresa mía, le encantó y empezó a aplicar esto de lo que sobra molesta, incluso en su cuerpo y demás, y apareció ese objeto estético, bueno, que ella podía dibujar o construir con menos plasticola. Cuestión que acá apareció de alguna manera el sujeto a una intervención en esta banda moebiana con esta frase absolutamente sencilla. Siempre es más sencillo con los niños cuando uno pesca, si no pescas no, pero es más sencillo, y la alegría. Ella lo tomó tan bien, mucho mejor que la mamá, hablando del deseo de hoy, porque ella estaba ahí bien atrapadita en el deseo de la madre que la quería perfectísima y tan adornada. Pero ella le encantó y pasó a la alegría y me lo decía, porque lo que sobra no. Bueno, yo creo que hablo fuerte y me escuchan aunque no me vean. Tenía un problema de sonido, no tengo que acercar mucho. No, lo que yo situaba, me encantó esta intervención de cómo vamos haciendo un tejido. Porque me parece que, volviendo al seminario de la lógica del fantasma y al seminario del acto, lo fundamental en la intervención de la lista es la operación castración. De Lacan lo ubica operación verdad-castración. Porque el corte es justamente la posibilidad de la sustracción. ¿No? Hay algo allí en la palabra donde lo que sobra molesta, que ubica la dimensión de una sustracción. Bueno, es sobre la base de la posibilidad de la sustracción, del exceso, que se puede ordenar este plus, que yo lo digo como una promesa, porque finalmente aparece la dimensión, no de lo que sobra, sino de lo que falta. ¿No? No de lo que sobra, sino de lo que falta. Me parece que por ahí viene la cuestión, ¿no? Es decir, ¿cómo sustraer? ¿No? Esta sobre, digamos, un goce que tiene que ver no solo con, bueno, esta cuestión del empuje a gozar, sino también con este terreno de goce incestuoso, ¿no? Esta especie de imposibilidad de separación con el otro. En ese punto de la sustracción aparece entonces la posibilidad de este poco de goce de ella, que la separa del goce del otro, de la madre, que de alguna manera ordena el deseo. Me parece que esa es la maniobra, ¿no? Voy a hacer un poco... Perdón, está Gabriela. Gabriela, somos todos oídos. No sean todos oídos porque en realidad es una pregunta. Bueno, son todos oídos, sobre todo, no importa. A ver, la pregunta es, yo me quedé atorada, lastimosamente, con la maldita lata que me viene torturando desde el seminario 11. No entiendo lo de la latita, no lo entiendo. A ver, me pone nerviosa porque no lo entiendo. Digamos, yo lo que entiendo es esto, a ver si me entendí más o menos algo o no. Digamos, cuando dice tú ves esa lata porque la miras, pues bien, ella no necesita verte para mirarte. ¿Puede llegar a referirse a que Lacan cuando habla de los conceptos freudianos, a ver, de alguna manera
sostiene esta deuda con Freud, digamos, que aunque él diga yo y Claro. Freud y yo, digamos, no deja de estar, digamos, de estar rindiéndole respeto a eso, pero de todas maneras no entiendo la cuestión de la mirada. Me parece que hay algo más que está dicho ahí, que yo no capto. A ver, te lo puedo plantear de esta manera. Cuando él dice respecto de Freud, está diciendo, él ya me está mirando, es decir, estoy en banda de Moebius con él. Él ya me está mirando, yo no lo necesito ver para darme cuenta que él me está mirando, pero no en el más allá, digamos, no se trata de eso. Se trata de ubicar ahí el discurso psicoanalítico. En este sentido, en el sentido de que, digamos, esa lata, digamos, que el pibe le dice, mire, ella te está mirando y no necesita verte porque te está mirando. Ahí hay un juego que tiene que ver, me parece, con la dificultad, y esto lo digo yo, ¿no? La dificultad que tiene el francés para quitarle al tué que el te mato de la palabra, sacarle esa idea de que si yo digo tué y estoy matando con la palabra, estoy tratando de matar lo vivo, lo zoológico, lo biológico, la vida. No soy un lirio del campo, con la palabra. Ahora, el problema es que si yo estoy significantizando, dombresticando al goce animal, sería, al goce absoluto, estoy tratando de en realidad, no de matarlo, sino de recuperarlo, y insisto, en la mejor manera posible. ¿Y cuál es la mejor manera posible? Y bueno, logrando de gozar con la alegría o con la paz del atardecer. Esto es lo que estoy diciendo. No, a ver, lo que vos decís, yo lo entendí. Lo que no sé es dónde está el tué en él, que la lata no necesita para mirarte. ¿Dónde está el tué ahí? Ya se cayó. La lata no existe. Y él sí. Y él sí. Esto me parece que es lo que decía Mariana, de que el otro sería un campo vacío. En realidad, digamos, lo importante es lo que se juega en él, en lo que él recibe y pesca de su reflejo en la lata. Bueno, eso me parece que pero justamente, porque ahí hay otra palabra que me parece que hay que incluir, que cuando hablamos de vacío, no estamos hablando del vacío de una nada, estamos hablando de un vacío ardiente, Es paradójico decir, ahí no hay nada, pero arde como la puta que lo parió, digamos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Perdón, está Celia y está Graciela. Celia. Celia, estás muteada, ¿eh? Ahora, ¿me escuchan? Ah, bueno. Bueno, 1.000.000 de cosas, pero ahora me quedé enganchada con esto último de la lata de sardina, ¿no? Bueno, que supongo que tiene mucho que ver con todo lo que se ha estado interrogando y las preguntas que trajo también Mariana, entre el goce y el plus de gozar, porque la cuestión de la mirada, obviamente, introduce la cuestión del goce, ¿no? La dimensión del goce que allí puede alojarse. Lo que digamos, lo que recuerdo un poco, tendría que volver a releer el párrafo exacto de Lacan en el Seminario 11, pero ahí donde Lacan está separando, ¿no? O poniendo esa esquicia entre la visión y la mirada, ubica la mirada en esa lata,
me parece que tiene que ver con esta dimensión donde Lacan va a ubicar la cuestión de la mirada, del goce, del objeto, fuera. Por eso me parece que lo ponen Esta es la paradoja, me parece, que Lacan, leyendo a Freud, introduce, que ese goce llega, digamos, está localizado por fuera, ¿no? La mirada queda localizada por fuera, y eso vivifica, es esa cuestión paradojal. Con la voz lo mismo. Yo ya lo he contado seguramente, pero vuelvo, a veces me repito, disculpen, que una cosa que me enseñó el Zoom, y hoy no pude estar presente, que obviamente es distinto, es que yo estoy acá, los veo, cada uno en su cuadradito, ¿no? Los veo a todos ustedes, pero no podemos mirarnos. No, claro. Bueno, ahí uno, y es uno de los problemas, que por un lado nos ayuda, puedo escucharlos, podemos conversar, intervenir, intercambiar, pero mirarnos no podemos, porque hay algo de esa mirada que vivifica la visión que no aparece, ¿no? Justamente el objeto no aparece, para que aparezca la imagen el objeto debe estar afuera. Bueno, nada, traigo esto un poco como interrogación también sobre esta dimensión del goce que vivifica pero que está fuera del cuerpo, ¿no? Bueno, eso me trae un montón de preguntas que quiero solo mencionar en relación a la cuestión del goce del fantasma, dónde ubicarlo, porque si hay algo sobre lo que se supone que el análisis interviene es sobre la fijeza de ese goce fantasmático, que tiene una fijeza incluso mayor al síntoma, digamos. Bueno, eso que me trajo un poco, hay muchas más cosas, pero bueno, hasta ahí. Muchas gracias. Mariana, está vos. Bien, bueno, quería dar más un poquito el espacio a los otros, pero bueno, en relación a esto que decía Celi de la mirada, es que ese objeto tiene que estar caído, ¿no? La mirada como caída, ¿no? Para que haga de causa. Si no está caído, está incrustado, acumulado en el cuerpo y es sufriente. Claro. A ver, Graciela estaba. Decile contestar, si querés. No, yo lo que quiero decir es que está claro esto, que para que aparezca la cuestión del objeto, la objetalidad, está claro que ya figura el 2. Figura el 2. Hay un 2. Yo estoy viendo algo, por decirlo así. Yo estoy viendo algo. Pero por eso hacía la banda de Moebius. ¿Por qué? Porque es un estar afuera que está adentro. Este es el problema. No es que yo estoy acá y ahí está el otro. No. Está afuera para que yo lo pueda ver. Y cuando yo lo puedo ver, ya se establece la imagen especular. Ya se establece la imagen especular. En el espejo ya hay 2 ahí. Pero ese 2 especular, digamos, para que yo me pueda dar cuenta de que está ese 2 ahí, pero está dentro mío también. Está dentro mío también. Está tanto adentro. Por eso que me vuelvo obispo con esta cuestión. Y mucho más cuando ya es el cross-cap. Ya me volví totalmente visco porque ya no lo puedo ni siquiera ni pensar. Ahora, ese 2, para que esté adentro y esté afuera, es lo que veíamos con el par ordenado. Está visto desde el 3. Está visto desde el 3. Hay una estructura de 3 que permite considerar a este 2 desde otro lugar. Entonces, desde ese 3, yo estoy viendo que está algo adentro y algo afuera. No sé si se entiende. Al 2 hay que verlo desde el 3. Esto está claro. Pero el 2 está adentro y afuera. Bueno, Graciela. Ay, lo voy a comprimir más todavía. Bueno. Porque yo venía trabajando por otro lado, pero siempre en relación a la
existencia. La existencia. ¿no? Y ¿Cómo pega eso? ¿no? claro, bueno, y en relación a Lacan y Freud, ¿no? Porque me encontré en el seminario de RCI, la clase 9, que Freud, perdón, Lacan, habla acerca de cómo encontró el nudo Borromeo, o fue encontrado con el nudo Borromeo, casi se podría decir, en este formato que estamos hablando entre la mirada, la lata y el sujeto. Bueno, que no es que lo buscó, sino que fue encontrado o lo encontró porque quedó tomado él, Lacan, y se me puse a existir como analista. Quedé tomado ahí en la errancia de Freud, ¿cuál es la errancia? Que ese empuje que tenía a que su discurso vaya hacia la ciencia. Claro. Entonces, dice, al quedar tomado en esta errancia de Freud, me encuentro con el nudo Borromeo, y ahí, y esto es ya una lectura que hace Edith Porsche, me pareció preciosa, en ese encuentro con la errancia de Freud, dice Porsche, Lacan hace existir el decir de Freud. Sí. ¿Qué quiere decir? Que supone Porsche, entiende, que había un decir que no estaba explicitado. ¿Cuál era un decir no explicitado en el nudo Borromeo? La función central, digamos, lo central de la función paterna en el complejo de Oedipo. Estaba dicho, pero no estaba... En 3-4. Exactamente. En 3-4. Claro, cuando Lacan introduce el cuarto, sí. Es como que ahí entonces se hace explícito lo que estaba implícito en el nudo de 3. Lo que estaba implícito en el nudo de 3 era decir de Freud, decir sintomático, dice Porsche, ¿no? Padre ahí, ¿no? Claro. Bueno, al cual responde después Lacan con la pluralización del nombre del padre. Pero bueno, me parece que es un modo de, por lo menos a mí me permitió entender un poquito esto de esta relación, pongamos, entre Lacan, que no es que Lacan esté diciendo, che, Freud, charlemos. No, no. No es un perro muerto. No es un perro muerto. No es un perro muerto, justamente. Él dice, él está en contra del perro muerto que lo habían llevado a la IPA. Es decir, si estuviera muerto, si fuera un perro muerto, digamos, es lo que lo llevó a la IPA. Es lo que, la bronca que él tiene por lo que lo dice. Muerto en el bronce. Claro, Muerto en el bronce. Claro. Ahora, hay una diferencia que quiero plantear, ¿no? En este sentido, cuando yo digo ex-consistencia. Porque una cosa es tomar a esta cuestión en el sentido serio, en el sentido serio, ¿no? Serio en el sentido, aquello que hace serio, una golondrina no hace verano, ¿no es cierto? Es decir, hay una cuestión ahí, una serie seria que hay que plantear en el discurso científico, pero una cosa es decirlo, he encontrado ese discurso y me quedo en él. Entonces, yo puedo llegar a decir que ex-sistir es encontrar ya un discurso al cual ya lo puedo usar neutramente. Ya lo puedo usar. Es en forma neutra. Ahí lo maté totalmente. Porque lo que yo estoy diciendo, que cuando vos decís ex-sistir, no es aquello que queda de fuera de lo que se dice o de lo que se escribe meramente, sino que estás diciendo que el tipo existe ahí. Claro. Hay alguien ahí. Hay alguien ahí que lo está diciendo. Y tiene, por el hecho de que existe, poder pensar el discurso que se le canta en las pelotas. Pero es porque existe. ¿Se entiende la diferencia? Me parece que una cosa es hablar neutramente del problema de la existencia y otra es tomarse, pero no románticamente, digamos, no tomar la palabra romántica. No, que como humanos que somos existimos. Esto es lo que yo quiero decir. No sartreanamente. Sartre lo que hace con la existencia es tomarla desde el yo. Eso lo vamos a ver claro, porque eso es el tema de la diferencia. Cuando veamos el grafo. Claro, entre lo que ojo, cuando veamos el grafo también, y después ya lo que viene con la apuesta de Pascal. Porque no olvidemos que acá lo dice muy claramente.
lo dice muy claramente, cuando dice, un minuto, cuando dice, ¿Qué página? no, hay algo, es en cambio completamente claro, cuando termina el seminario, hay algo que es en cambio completamente claro, y por ahí comenzaré la vez que viene, cuando empieza con la apuesta de Pascal, que es que solo se trata estrictamente del yo. Es decir, eso se pasa preguntándose si Dios existe, no existe, etc. Lo que quiero decir acá, que no hay que engolosinarse tanto con el tema de la apuesta de Pascal, porque la apuesta de Pascal él la hace desde el yo. Él no, bueno, no estaba descubierto en el concepto, bueno, esto está claro, pero es algo que es un jueguito con la palabra, pero que Pascal lo hace directamente desde el yo. Saca todo lo que uno puede sacar de ahí, esa apuesta que dice, bueno, de acá no, pero yo tengo la esperanza de que voy a estar en la promesa. Entonces, pero eso no tiene nada que ver, es decir, no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos del sujeto del deseo inconsciente. Tiene que ver con que Pascal no tenía otra manera, con la gente de Port Royal, es decir, no tenía otra manera de pensar las cosas desde el yo. Bueno, está bien. Bueno, estamos ya casi en hora, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene algo para comentar? Bueno, la seguimos la próxima, que va a ser como el cuarto... No. La próxima tomaríamos la segunda parte de la clase. Con el grafo. Claro, correspondería al segundo lunes de noviembre. El 11. Así que el 11 nos esperamos. No, el 11 es viernes. No, es el 14 para mi gusto. No, el martes 1 de noviembre, así que tendría que ser 6, creo. No, el segundo no es 6. Sí, el cuarto es 28, el lunes 28, así que el segundo será 14. El 14. Lunes 14 de noviembre. Bueno, alguno va a mostrar en Alacano. Así que en el medio vamos a ir a la Es la Alacano. Sí. Va a ir Gustavo. La Alacano, sí, termina el sábado 12. Sí. Por eso me acordaba que el lunes tenía que ser 14 porque yo vuelo el domingo, entre el sábado y el domingo volvemos. Me acordaba de las fechas por eso. Bueno, vamos a participar en la reunión latinoamericana de Recife. Bueno, Osvaldo, Celia, Mariela, Gustavo y yo. Vamos a estar esa semanita afuera. Bueno, y los invitamos que otra... Bueno, y me parece que no tenemos... Porque ahora hacemos un pequeño intervalo y hacemos la reunión con Mónica Jacob sobre la clase de topología. Así que bueno, nos vemos entonces el primer lunes con Freud. Así que bueno, muchas gracias por todo. Gracias. Adiós, bueno, buen viaje. Gracias. Muy buena puntuación. Nos vemos. Gracias. Gracias.